Paulina. Un momentito que ponerlo. Ahora. No sé muy bien. Ahora. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por esta asistencia. La verdad es que me preocupa tanta gente, no estoy acostumbrado a que tanta gente. Agradecerle a Luis y a Salvador, sobre todo, su magnífica exposición. La verdad es que yo he disfrutado con su charla, porque se ha hecho muy amena y sobre todo porque he aprendido mucho. Ya lo había escuchado de usted en Arafa, hace ya muchos años esto. Bueno, sí, bueno, que no sé si estará publicada. No, pero bueno, el interés sí que está publicada. El interés la tiene usted. A mí cuando Luis me planteó de una charla sobre el origen de la Virgen de los Ángeles en Arafena, sobre el culto, el culto contemporáneo, es decir, vamos a tratar la Virgen de los Ángeles en Arafena, sobre todo a partir del siglo XX, ¿no? Es decir, se ha hecho una magnífica exposición desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, incluido el siglo XX, pero a mí me causó, sobre todo, que este año se celebre el centenario de una romería que sí que se celebra 100 años, de una romería consecutiva, porque anteriormente, ya desde 1900, hay prueba de que Arafena procesionaba a la Virgen de los Ángeles, procesionaba en una procesión, en una romería, con el título de romería muy similar. Nos basamos para ello, sobre todo, en las pruebas documentales que tenemos. Los vacíos documentales son enormes, es decir, tenemos más documentación del siglo XVIII o siglo XIX que de la romería del año 1900. No sé por qué, seguramente porque mucha documentación era de carácter privado, exactamente con los personajes que tomaron juego en toda esta partida y los personajes que entraron en juego. Y nos hemos tenido que basar sobre todo en unas fuentes principales, que es la prensa. No habría pueblo en España, decía, Arafena tuvo a lo largo de la historia, aquí se fundó el periódico más antiguo de toda la sierra, que era el periódico El Progreso, creo que se llamaba, si no recuerdo mal, y después cuando se fundaron otros periódicos diferentes, y nos vamos a basar exactamente en la prensa. Y también tuvimos un elenco de periodistas que fueron de primer orden y que hicieron una descripción, la verdad, muy puntillosa, muy detallada, exactamente de cómo se llevaron a cabo esas primeras romerías. Pero antes de hablar de la romería en sí, tenemos que ver exactamente qué era la cena, exactamente qué se movía aquí, qué se cocía, o qué se cocía por estos contornos, ¿no? Me había acordado, pero estoy acostumbrado a otro ordenador y este no es el mío, me hago un lío. Vamos a ver. Pero ahí tenemos, desde el punto de vista bucólico, una imagen de la peña de Arias Montano. Esas imágenes son de 1900, si os dais cuenta, algunas de las postales están fechadas en 1906, antes incluso de que la romería de Arafena se realizase como tal. Aunque ya desde 1900, he dicho, la romería como tal se seguía realizando año tras año. Y la peña, sobre todo, era un lugar de encuentro, un lugar que aparecía en todas las guías comerciales, en diferentes publicaciones que se daban, sobre todo en Sevilla, y muchas veces lo trataban desde el punto de vista, y tengo que decirlo, desde el punto de vista esotérico. Es decir, había exactamente los iluministas, que era una de las plataformas que se dedicaban a este tipo de cosas, otro tipo de asociaciones que iban a la peña a peregrinar más por la fe que en sí, buscando explicaciones a unas cosas anormales, a unas cosas paranormales.
Ahí concretamente tenemos unas cartas mandadas en 1906 y esta también son algunos excursionistas que venían a la peña en diferentes... perdón. ¿Y dónde vivían? Perfecto, estupendo. Gracias. que venían a la peña, ¿no? Aquí tenéis otra imagen de la peña, exactamente, para que pongamos en juego cómo era la peña en 1900. Ahí tenéis otros excursionistas, algunos iban a burro. Incluso este personaje que está aquí, es un personaje muy destacado en la comarca de la Sierra. Fue uno de los fundadores del primer ferrocarril de la comarca de la Sierra, concretamente un ferrocarril muy desconocido que unía la cantera de la Nava o la cantera de Navahermosa a la altura del ferrocarril de Zafra-Huelva, ¿no? ¿Qué publicaciones contribuyeron a esta forma de ver la sierra, no desde un punto de vista histórico, sino desde el punto de vista histórico que más nos gusta a nosotros, buscando el misterio, buscando la pasión, buscando exactamente cosas que hoy en día está dentro de lo lógico, pero que en 1900 todavía no estaba dentro de lo lógico? Hay un libro muy curioso, editado años posteriores, aunque la primera edición se hizo a través del Colegio de Méritos de Sevilla, que es el de Mario Rosso de Luna, que se llama De Sevilla al Yucatán. Es un libro que ya de por sí solo, aunque uno no esté de acuerdo con lo que dice el libro, como cuenta la historia, pero desde el punto de vista historicista, no deja de tener pasión. Rosso, grosso de modo, incluso habla de cosas que hoy en día nos pasarían absurdas. Os voy a contar un detalle. Hay uno de ellos en que se dirigen al castillo y en el castillo encuentran una gruta. Se entran en una gruta que se encuentran en el castillo, dan diferentes recovecos y dice que aparecen en la Peña de Abajo. Eso es incierto. Bueno, lo digo no que sea, no será cierto. Después hay un libro que también que se publica también a mediados del siglo XIX, que es el libro de Tomás González Carvajal sobre una biografía muy completa para la época, además de una edición. De este libro se hicieron dos ediciones. Una de ellas que no contemplaba la fotografía de Arias Montano, el famoso cuadro, de Arias Montano, y otra en la segunda edición que sí que contempló la fotografía de Arias Montano. Este libro fue esencial porque aquí sí que se describía en cierta manera la peña y todo lo que la peña repercutía para la figura de Arias Montano. Como bien ha dicho el profesor antes, Arias Montano fue una figura esencial para la peña. Más aún todavía, la peña no era conocida como la Peña de Los Ángeles, era conocida como la Peña de Arias Montano. Con vuestro permiso voy a ver. Pero estos no solamente fueron los primeros libros que se editaron muchos libros posteriores y muchos libros también en los cuales ya se incluían en la guía. Esta es una de las guías, muchas guías que se publicaron en la provincia de Huelva. Se publicaban guías desde 1870 aproximadamente y estuvieron publicándose hasta los años 30. En esas guías ya se describían en cierta manera las romerías de las peñas de Arias Montano. Y este recorte de prensa que vi aquí, que está fechado en 1900, recoge por primera vez en la historia de la prensa, un testigo de una romería que acude a la peña. La acude con tal precisión que uno se siente dentro, se forma parte de la romería. Es decir, no era alguien que contaba la romería porque la había oído o porque la había mandado, sino era alguien, un periodista que vino a la sierra. Este periodista se dedicaba a escribir para diferentes medios de comunicación, creo que es el ABC, y se dedicó, y escribió la romería del 7 de septiembre de 1900. Es curioso, está fechado el 7 de septiembre del periódico. Es decir, ¿por qué está fechado el 7 de septiembre? Porque la romería no se celebró el 8 de septiembre. La romería se celebró a finales de agosto. Se celebraba a finales de agosto. A lo largo de la historia, la romería de Los Ángeles, que hoy la tenemos concebida como una celebración del 8 de septiembre, no es cierto. Hubo diferentes facetas que hay incluso de referencias documentadas, sobre todo en periódicos de la época, que hablan de una celebración el 15 de agosto. Y hay otra que habla de una celebración el 31 o 30 de agosto, depende cómo cayese el año en sí. Después ya la que actualmente se titula, que es la del 8 de septiembre, ¿no? Pero realmente, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace la romería? Que es lo importante. Esa celebración que tenía aquí en Aracena de los 100 años de la romería, pero los 100 años contemporáneos. Eso tiene que quedar claro. No son los 100 años de historia, son los 100 años de una romería que se viene haciendo consecutivamente. Hubo un parón, tanto durante la época de la República como después de la Guerra Civil, por los acontecimientos que todos conocemos y que englobaron a toda España, ¿no? Uno de esos personajes que empezaron con esta primera romería, no el más importante, fue Francisco Javier Sánchez y Calonge.
por todos conocido. El recuento de prensa procede de un periódico de la época, ¿no? Nace en Aracena en el año 66, de 1866, y fallece en Madrid en 1931. Fue terrateniente, fue político, pero sobre todo terrateniente, os lo aseguro. Varias veces diputado a Cortes, senador, gentil hombre de la Cámara del Rey, el 1 de mayo de 1916, después finalmente en 1917 se le declara primer marqués de Aracena, ocupó cargo en la presidencia del Ateneo de Sevilla, tuvo una enorme relevancia, y esto es verdad, en los cambios urbanísticos que se producen en Sevilla. Francisco Javier Sánchez fue una persona con posibles, una persona con mucho dinero, pero que supo aprovechar también, en cierta manera, su relevancia social, ya no solamente en la sierra, sino en Sevilla. Es decir, él proyectó realmente, y esto no se lo puede quitar, uno puede estar más convencido de sus ideas sociales, políticas o lo que sea, pero no le podemos negar que este hombre vivió para la sierra, a todos los niveles, tanto él como su hermano. Imaginaros que en 1917, creo que sí, 1917, se le concede el título de Marqués de Aracena. Al título de Marqués de Aracena no se accede porque un día al rey se le ocurre decirle, oh, mira, tú eres Marqués de Aracena, sino el título de Marqués de Aracena muchas veces, no me gusta decir la palabra se compra, ¿vale? Pero sí se compra haciendo obras, es decir, tú tenías que estar exactamente expuesto para que te diesen un título por la labor social que se hacía, lo que se hace hoy en día. Solamente que el título ahora mismo no serán títulos nobiliarios, serán otra serie de preventa y otro tipo de títulos. Entre todo lo que podía haber recogido, me ha parecido muy curioso este hombre, dejando para Zufre un poquito, ¿no? Es el privilegio que le da el municipio de Zufre al Marqués de Aracena en 1917. 17 creo que era, ¿no? 15, perdón, 15. Que es la construcción de la carretera de Higuera de la Sierra a la cuesta, lo que es la carretera de Santolaya, hablando claramente para los que somos de la Sierra, que después esta carretera se expandió y la obra se la trajo prácticamente hasta Aracena. Esta carretera la costeó más del 75% de esta carretera solo el dinero de este señor. ¿Y de dónde sacaba el dinero? Tenía tierras en Aracena, pero ten en cuenta que las mayores latifundios estaban en Villanueva del Ariscal, que es donde se vivía realmente aquí lo que había no eran tierras de labor, aquí había sobre todo tierras de caza, otro tipo de tierra, otro tipo de intereses, pero aquí sobre todo había intereses políticos, siempre fueron intereses políticos. Aquí tenemos la figura que a mí personalmente más, no sé si llamarlo simpatía, no me gusta la palabra simpatía, pero sí que más afecto le tengo, que es Miguel Sánchez de Alicalón, que nace también en Aracena en 1871, muere en Sevilla en 1971, fue diputado a Cortes como el hermano por la provincia de Sevilla, presidente del Ateneo de Sevilla y destacado empresario agrícola. Y cuando digo destacado empresario agrícola, me refiero a que sus propiedades superaban las 4.000 hectáreas en Sevilla capital, tenía 1.000 y pico en Córdoba, aquí en Aracena tenía 1.500, 1.600, es decir, era un muy destacado empresario agrícola. Alfonso XIII, cuando ya era diputado, ¿no?, le concede el título de Torre de las Torres, de las Condes de las Torres de Sánchez Barro, en los primeros meses del año 23. Curioso, la romería se está del año 24. En meses antes sufragó a su costa, es decir, como el hermano hizo la carretera, hizo miles de obras, él costeó a su costa más del 90%, por no decir el 100%, de un hospital que era el Hospital de la Cruz Roja en Sevilla. Es decir, él lo pagó de su dinero. Es decir, se lo podía permitir. Además, es una forma de ganar algo que se llama la relevancia social en Sevilla. Sociedad en una Sevilla muy polarizada, pero con las clases sociales muy marcadas. Estaba la clase social alta y los bajos. Clase media no había, os lo digo. Incluso la figura de Miguel Sánchez fue primordial para la ciudad de Sevilla. No por la Expo de 1929, que esa fue la Expo posterior, sino por otras Expos que intentó realizar. Una en 1915, otra en 1918. Realmente no se hicieron. Pero es curioso, él sí costeó a su costa los cuadernos de las exposiciones. Hoy en día, sobre todo, son piezas de museo, es decir, no se encuentran en ningún lado. Además, esto es el primer trazado urbanístico de Sevilla del siglo XX, es decir, un trazado muy, muy serio. Él no era arquitecto, pero sí que trazó una Sevilla curiosamente, muy similar a la de ahora. Basta con ver uno de sus libros, lo podéis consultar en la Universidad de Sevilla para ver exactamente que la zona de los Remedios es exactamente muy parecida a la que él quiso estar. ¿Por qué viene todo esto que no tiene que ver con la sierra ni con la Virgen de los Ángeles? Viene porque quiero ponernos en situación exactamente para las personas que estaban hablando, ¿no?
Pero por encima de todo, su contribución fue enorme a los estudios de la sierra. Este señor hizo una inmensa labor de publicaciones de libros sobre la sierra. Yo no lo sé cuántos fueron, pero os puedo asegurar que menos de 50 no fueron. Yo también tengo 10 o 12, no tuviese todo, pero además sus ediciones fueron ediciones muy cortas, ediciones muy raras y que versaban de muy diversos tipos. Esto concretamente fue una labor social también de Javier, que era, esto se publicó del Banco Negro, es decir, aquí está el asentamiento de Aracena, bajo la que sabemos todos, las restauraciones del castillo de Aracena, el famoso Vía Crucis de Aracena. La última vez que yo vi ese Vía Crucis estaba tirado en un recodo de los jardines de la Alcázar de Sevilla. Estoy hablando de hace muchos años, de los años 90. Y su labor en el historicismo de Aracena, y sobre todo que Aracena como marquesado tuviese un orgullo propio y una vinculación propia, lo consiguieron ellos, ¿eh? Estemos o no de acuerdo con otras cosas de ellos, porque también estos personajes tienen su etapa más oscura como la tenemos todas. A ver, esto curiosamente, esto es el palacio no del Parque de Aracena, es el palacio de Sánchez Tan, el palacio del Duque. Esa fue una de las primeras reuniones. ¿Perdón? ¿Perdón? Lo conoció, tuvo suerte. Bueno, sí, tuvo suerte. Este era el palacio de los Sánchez Tan en el palacio del Duque. Esa concretamente es una de las muchas reuniones que tuvieron lugar antes de que Aracena realmente se montase una de sus asociaciones más destacadas, que era la Liga para el Fomento de la Cultura de Aracena. La presencia de los Sánchez Tan es asidua en todos los actos sociales de Aracena del primer cuarto del siglo XX. Las banderas que veis aquí no son la bandera de Castilla, es la bandera del marquesado de Aracena, que posteriormente él le añadió, para diferenciarse de esa, el famoso murciélago. No sé si lo conocéis, pero bueno, un murciélago que tiene el escudo. Aquí está el concurso de ganado, que es incluso, el concurso de ganado era, como todos los concursos de ganado, fueron herederos de la Edad Media, con las ferias ganaderas que hubieron a lo largo y ancho de toda la comarca. Aquí en la comarca de la Sierra hubo diferentes ferias ganaderas, y aquí en Aracena la feria ganadera fue decayendo en desuso. Lo que hacen es exactamente que se crea una liga que se llamaba la Liga para el Fomento de la Cultura en Aracena, que después incluso posteriormente dio lugar a una asociación agrícola. Esto es otro tipo, esto es también una de las muchas manifestaciones en la cual, aquí concretamente están las infantas. Esta sé que veis aquí así, son las infantas. Yo creo que también está por ahí el alcalde de Sevilla, en algún punto de eso, donde están las infantas, están también dentro de lo que son todos los actos correspondientes a la primera feria ganadera. En Aracena en 1911 tiene un hecho muy importante. Aracena seguramente en 1911 ve nacer una de las sociedades a expensas del marqués o del marquesado, que fue la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Aracena, que fue el germen del distrito. El distrito no es el periódico el distrito era el distrito de su comarca, es decir, era una institución que englobaba a un montón de cosas. Este era el eslogan del distrito. Esto estaba puesto más o menos para que lo sepáis, para que lo situáis. Esto estaba situado exactamente en la casa, no en la casa de los marqueses, la casa que está restaurando el ayuntamiento, en la casa de los Sánchez, en la casa de los Calones. Los marqueses realmente nunca tuvieron casa en Aracena, hasta Monte San Miguel. Es decir, el marqués lo que hereda esa casa por su casamiento por parte de su mujer. Es decir, la mujer es la que realmente, la legislación de la época era que el marido tenía que ser dueño de la casa, pero ella, es decir, él es dueño de la casa por su mujer, es decir, por la parte de su suegro, ¿no? La Liga para el Fomento de los Intereses Morales y Materiales de la Nación se funda en 1911 bajo la tutela de Javier Sánchez Tan y otros personajes por todos conocidos, Juan del Cid, José Hidalgo, Pablo Cañizares. En total fueron 13 socios fundadores que fueron asimismo creadores del Sindicato Agrícola de Aracena. Su repercusión se materializa en todos los ámbitos, en la cultura, en la sociedad, en la política, en la agricultura de la sierra, e intenta crear la conciencia de comarca, y es muy importante. Esto fue uno de los pasos fundamentales del marquesado, crear la conciencia de comarca. Aquí cada uno iba a lo suyo. Bueno, actualmente también hemos hablado de lo suyo, ¿no? Pero en aquella época era amplio todavía, ¿no? Una de las mayores luchas y con la que acompañó su creación fue la defensa de una línea férrea para Aracena. Pero esto ya es otra conferencia, porque la línea férrea de Aracena, la verdad es que concluye de una forma muy drástica en 1911, donde Aracena
se declara independiente de la provincia de Huelva y se quiere pasar a la provincia de Sevilla. Pero es otra historia. Uno de los personajes más destacados de este resurgir sociocultural de Aracena del primer cuarto es la figura también de un político muy denostado, una de las figuras más interesantes de Aracena, que es la figura de Luis Morón Moreno. Luis Morón Moreno fue un hombre adelantado a su tiempo. Le costó la vida. Un hombre murió fusilado siendo de la familia con nivel económico-social seguramente más importante de Aracena, pero sus ideales republicanos le costaron la vida en noviembre, no me acuerdo si fue en noviembre o en octubre de 1936. Moreno es una de las figuras más desconocidas en el organigrama político de la comarca de la Sierra del primer cuarto del siglo XX. Miembro en su momento de la Unión Patriótica de Primo de Rivera de su fundación, miembro más tarde de la Unión Republicana de Aracena y de la Dirección Provincial. Fue 2 veces alcalde de Aracena, en 1918 con apenas 20 y tantos años y en 1925. Fue diputado provincial en el año 21, es decir, sus gestiones personales fueron también para la creación de lo que en aquellas épocas se decía que faltaba a Aracena, que era el carácter civil, como bien dijo Salvador, con el carácter religioso. Eso se había perdido. Y lo que se intentó unificar en la romería del año 24 fue crear exactamente ese vínculo. Su padre fue socio fundador del Área Montano. El Área Montano, no sé en qué año nació, pero ya existía en 1880. Accionista de la Sociedad Plaza de Todo. Y es el delegado, no uno, es el delegado que se encarga de discernir, es decir, de matizar el recibimiento que Aracena le haría a la Casa Real. Todavía no hemos llegado a eso. Años más tarde, en 1927, Morón, siendo alcalde, también fijaros la figura de Morón, ¿no? Realiza seguramente una de sus obras más singulares, es decir, a lo mejor la desconocemos todos y estamos hartos de pasar por ella, por delante de ella, que fueron las esculturas de Arias Montano que está en el parque, que pertenece a un escultor a un escultor que se llama Hermoso, que era de la zona de Fregenal de la Sierra. Se hicieron 4 esculturas, una que está en el parque, otra que está en la Peña de Arias Montano, otra que está en Fregenal de la Sierra, y otra que en teoría estaba en el Palacio de Sánchez de Arcos, ya se construyó aquí en Monte San Miguel o Monte Perina, pero esa no tengo ni idea dónde acabó. Hasta ahora pensamos que la romería se crea en Aracena, pues no fue así. Realmente la romería de Aracena tuvo mucho que hablar. En primer lugar no se hablaba de crear la romería de Los Ángeles, más aún todavía. Podía haber sido la romería de Los Ángeles o podía haber sido, como defendían otra gente, Santa Marina, que estaba a pie de carretera, con unas mejores comunicaciones y estaba aquí al lado. La cuestión era unificar el marquesado a través de un tipo de manifestación, iba a decir cultural, religiosa y civil. Hay que tener claro una cosa. Después voy a leer un texto que me parece fantástico, un texto de un periódico que se llama La Unión, es un poco largo, porque me gustaría poder traer aquí a alguien que viese esa primera romería del año 1924. Lo he encontrado, pero no está vivo, está muerto. Pero es un periodista que es fantástico, un periodista que estuvo en el periódico La Unión y después fue uno de los directores del ABC, el cual nos hace una crónica un poquito larga, pero merece la pena. Intentaré hablarlo de lo mejor posible. El hombre nos hace una crónica fantástica de esa primera romería del año 1924, tan fantástica que yo cuando la leía que estaba viendo la romería, incluso cuando Luis me dijo lo hablé con él, me dijo lo de la comunicación, dije, es que la comunicación es esto, realmente es lo que nos queda. Hay un señor que es Mantero, habló delante, Mantero es una persona que había publicó muchos libros, pero que participó exactamente desde el punto de vista religioso en todo lo que fue la primera organización del año 24 de la romería. La romería de la Virgen de los Ángeles, está mal decirlo, se empieza a gestar en Higuera de la Sierra, pero es así de claro, se empieza a gestar en Higuera de la Sierra. Las romerías, la de Higuera, la de Aracena, la de Zufre, la de cualquier pueblo de la Sierra, fueron donde las clases sociales de la época, sobre todo los políticos de la época, o intentaban también, era muy normal tener charlas políticas en una romería, hoy en día porque la romería la vimos desde otro punto de vista. Y entonces se gestó en una primera romería, que era la romería de San Antonio, y después la segunda romería, que era la romería de la Virgen del Prado.
Más aún todavía, una de las primeras manifestaciones donde aparece recogido ese tipo de vinculación de Higuera de la Sierra con los gestores de la primera romería es en este libro. Es un libro un poco raro, se llama Relación comentada de la fiesta que en el año 25 se celebraron en Sevilla y en Higuera en honor a nuestra Santísima Madre, la Virgen del Prado, patrona de dicho pueblo. Esta es una de copia mía, está muy mala, yo no me conozco dos copias, la mía y otra de una mujer de esa, de Higuera de la Sierra. Y esto fue un cuadernillo que se costeó en aquella romería en el año 1925. Y entonces, cuando el cuadernillo te empiezas a leer el cuadernillo, te das cuenta exactamente de la vinculación exactamente que tenía la incipiente en aquella época. Los componentes de la romería de la Virgen de los Ángeles de Aracena tuvieron esa romería. Tenían un sitio preeminente para acudir a un lugar y recibir a la Virgen del Prado. Aparte de que, bueno, hay otras cosas. El Mantero también, incluso fue uno de los primeros que siguió uno de los primeros estatutos ya en época moderna de la Virgen del Prado. Bueno, de la Virgen del Prado y de casi toda la Virgen de la Sierra. Las visitas a la Casa Real no solamente se hicieron aquí en la romería. No voy a decir que esto era un ir y venir de la Casa Real, pero que sí que se hicieron durante bastantes años. Y además, no solamente venían a la sierra, vemos claro. A la Casa Real le gustaba mucho la cacería, le gustaba mucho las fiestas, le gustaba mucho pues, vivir. Y las personas que lo recibían eran los terratenientes. A ellos les gustaba una corrida de toros. Como ten en cuenta que la corrida de toros es como ahora, no sé, la mejor película, el mejor festival que uno se puede encontrar en Sevilla, y a ellos les venía mucho. Ellos aparecían por Aracena, con su séquito, estuvieron en Aracena, pero realmente a ellos no les interesaba venir, era al campo. Ellos venían de la ciudad, no, la verdad es que tampoco venían de muchas ciudades, es decir, ellos se pasaban todo el año dando vueltas por España. Aquí tenemos una de las instancias de la Casa Real de la Sierra, aproximadamente de 1923. Esto es viendo al exganadero Rincón y su famoso toro panero que está ahí abajo del trono, y esta es la visita que realiza a Higuera de la Sierra. Ahí tenemos a la infanta, a caballo, que es su nombre, pero es la infanta, que está aquí. Y bueno, y sus hijos que estarán por ahí jugando en algún lado. Esta es otra de las muchas manifestaciones que se dieron de este tipo. Aquí concretamente tenemos a Hijo del Marqués, creo que es, bueno, otro de los hijos del Marqués, a Manolo, porque Manuel Sánchez Lar, ¿no? Que también agasajaban a la familia real, aquí lo tenéis, con algunos tipos de montería, algunos tipos de, le ponían exactamente los ciervos. Es que a mí me contó uno de los empresarios, que un hijo de esto dice que realmente ponían a los ciervos cerrados, muy encerrados, y cuando venía la Casa Real aquí, pues realmente a la mañana antes le hacían los ciervos para decir, qué cantidad de ciervos hay aquí. Y los ciervos tenían encerrados, es decir, que también. A ver, que dentro de las cosas, esto no es una crítica, esto simplemente es una forma amena para que sepáis exactamente cómo se movían estas cosas. Pero la Casa Real, aparte de Aracena, aparte de los toros de Higuera, también iba a Jabugo. El jamón era bueno, nos vamos para Jabugo. Ahí concretamente están viendo el centro social que había en Jabugo, un centro de primera enseñanza que era para niñas necesitadas o para personas que de bajos niveles que no tenían dinero los padres o eran incluso huérfanas, ¿no? Esta es una de las visitas que realiza hacia, no recuerdo el año, 1924 aproximadamente, o 23 o 24, no recuerdo. Entre el año 24 a 27 es el periodo en que tiene lugar más visitas de miembros pertenecientes a la Casa Real en la comarca de la Sierra. Villas como Jabugo, Ganaroza, Cumbres Mayores, Alaja y Aracena, entre otras. Es donde más se concentra. Por un lado, estas visitas se aglutinan alrededor de la familia Sánchez Lar. Se fomenta un resurgimiento historicista de la comarca serrana que se refleja en las numerosas obras publicadas, la mayoría a expensa de los datos. Año 1911 fue un punto de inflexión en Aracena, a todos los niveles. Se funda la sociedad que después, bueno, es lo que se llama aquí el distrito, se funda el Sindicato Agrícola de Aracena, se realizan las primeras publicaciones, esta es un poco posterior, esta es del año 29, sobre la famosa feria ganadera de Aracena o exposición ganadera de Aracena. Concretamente, esta es la publicación que editó la Diputación Provincial de Huelva. El libro es un librito gordito, es decir, un libro que viene muchas fotografías sobre los marqueses, sobre la familia real en la feria, pero bueno, tampoco es interesante. Pero lo interesante es exactamente que se empiezan a fundar. Aracena llegó a tener en 1916, si nos basamos en el registro de la Diputación Provincial de Huelva, más de 42 asociaciones. 42 asociaciones de muy diverso tipo. Cultural, social, de ideas de izquierda, pero izquierda, Podemos se le queda corto,
y de edad de derecha, no digo el otro, se le queda también corto. Es decir, exactamente, aquí tenemos exactamente en Aracena una polarización muy, muy grande. Y el Sindicato Agrícola de Aracena, que es curioso, sus fundadores fueron los mismos que fundan el distrito y fueron los mismos que fundan incluso la primera romería. Esto todavía no estamos hablando de la romería, pero es que me gustaría más o menos situarlo para ver exactamente el contexto donde se marca la romería. Aquí realmente es donde por primera vez se habla de crear una romería anual. No romería, me vaya a disculpar, no era romería, era una peregrinación anual, nunca se habló de romería, o de romería posterior, anual a la peña de la Montana, a la peña de Laja, a la peña de la como queréis llamarlo. Uno de los primeros escenarios que se gestó estos sentidos de una romería de carácter comarcal de la Sierra de Aracena tuvo lugar durante esa romería, la de San Antonio de Higuera de la Sierra de 1920. Eso es un recorte de prensa. Pero nada tenían que ver con la devoción a la Madre de los Ángeles de Laja, sino los intereses estaban más cercanos a la ciudad de Aracena. En el despoblado de la iglesia de Santa Marina, incluso de Vallecurce, convergían otros intereses, tanto su proximidad al núcleo urbano de Aracena, una mejor comunicación, como ser el eje devocional de un culto ya datado en el siglo XV. Entre 1920 a 1921, la prensa incluso refleja en diversos artículos el escenario de Santa Marina, es decir, sin haberse celebrado, aunque sí que se celebraron algunos tipos de romería con la presencia del marqués, romería que después la historia pues bueno, se ha ido disipando como pasaron en muchos pueblos y en muchos poblados. La realización de Javier Sanchita y las consultas que realiza en sus visitas políticas a lo largo de la comarca le hacen desistir. En un primer momento, en esta romería, Sanchita dice, bueno, más o menos, digo esto, ¿no? Pero haciendo así eco un poquito más, que quería montar una especie de fiesta o que vería bien que la sierra se articulase por algo que ya se estaba celebrando en la provincia de Huelva, que era el rocío. Esto es el rocío de la sierra. Como veis, salvando las diferencias, pero prácticamente es lo mismo. Una romería donde estén implicados 29 municipios, que al principio estuvieron vinculados 15 o 16, nunca estuvieron vinculados todos los municipios de la comarca de la Sierra. Es lo que se pretende aquí, una unificación a través de la religión, pero la religión que tenía un trasfondo, y el trasfondo era, y lo sigo diciendo, unos intereses muy personales de unos personajes muy personales, no solamente de verdad. Estuvo a punto de realizarse la romería de Santa Marina, se realizó una, aquello que le gustó, incluso en una reunión que tiene lugar en Higuera de la Sierra, pues le hace desistir de este tipo de manifestaciones, de la quería. Este es un artículo que está aquí de un periodista que sí que estuvo en la primera romería del año 24, bueno, tuvo muchas romerías anteriores del año 24, que era Muñoz San Román. Muñoz San Román era amigo, incluso se viene en el mismo día de la romería del año 24, en la crónica que os voy a leer posteriormente, es uno de los primeros que realiza la visita desde Sevilla, una mañana que sale muy temprano de Sevilla y llegan a la ermita de la Sierra. ¿Cómo se articula la sierra? Desde el punto de vista cultural. No había móvil, no hay teléfono, no hay redes sociales, el boca a boca te veías una vez al año, si te veías en una romería, por lo general. Javier Sánchez Blanc, si algo aprendió cuando estuvo presidente del Ateneo de Sevilla, es que lo que hagas tienen que dártelo a conocer. Como no podía manejar toda la prensa, manejó alguna prensa, tuvo periodistas a su pago, lo que hace es crear una editorial, crea su editorial. La primera editorial que crea se llama La Exposición. La Exposición, claro, no podía decir creada por el Mercado de Aracena, porque entonces no podía ser, si de 20 páginas que tenía cada revista, 5 estaban dedicadas al mercado y la pagaba el marqués, pues bueno, pero nunca parecía que la pagaba, aunque estaba sufragada por él. Bajo la tutela de Javier Sánchez Llale y imprenta editorial de La Exposición, se publican numerosos trabajos sobre la comarca de la Sierra. Entre 1905 a 1927, es decir, yo no sé exactamente qué pasó antes ni qué pasó después, verán la luz casi medio centenar de publicaciones. Fueron muchas más. La mayoría desconocida, que versarán sobre temas tan dispares como el Castillo de Aracena. Se publicó un pequeño librito sobre el Castillo de Aracena. Yo tengo una fotocopia. Lo bueno de este castillo es lo que no tengo, que son el reportaje fotográfico.
La tumba de Viriato de los Lozanos. Es decir, intentaron incluso vincular que Viriato había nacido en Aracena. Se encontraron un dolmen en los Lozanos, que existe todavía, y dijeron que la tumba de Viriato se había encontrado en Aracena. Hicieron unas excavaciones arqueológicas allí y sacaron una serie de armas y decían que la tumba de Viriato. E incluso se encontró una lápida. Viriato era hispano, no era romano, escrita en latín, que decía, aquí está enterrado Viriato. Prácticamente decía eso, pero claro, hombre, la cosa era que esa lápida terminó como umbral de una casa después, mucho más tarde. Esa lápida estaba escrita en latín. Es decir, no creo yo que Viriato hiciese su lápida en latín, ¿no? Sobre todo porque era un general o como se le quiera llamar, lusitano. Verán algo que se medio centenario. La mayoría desconocida que versarán sobre temas como la tumba de Viriato, el castillo de Cumbres Mayores. Sánchez Dal fue alcaide del castillo de Cumbres Mayores. U otros rincones, o otros, incluso sufragó otros. Es decir, Fermín Requena, el que le costea el libro, fueron los Sánchez Dal. Incluso Fermín Requena, su colección capitular, es decir, sus cartas, epistolar, se conservan parte, sobre todo por la familia. Yo tuve la suerte de poder verla hace unos años y en muchas de las referencias hace referencia a publicaciones no conocidas, incluso del Marqués de Aracena, que el picoteó, y no esas publicaciones se llevaron a cabo. Y después libros que se publican ya mucho más tarde, que es Tradiciones de Aracena de José Morales, que eso ya de por sí es una joya. Hay otros libros que son más raros. Por ejemplo, aquí tenemos de José Andrés Vázquez, Verdadero Camino, donde también se hace un recorrido exactamente, no por la peña en sí, pero sí por la vinculación que tenía el peso de Aracena como lugar mágico, como lugar de culto, como lugar social, en todo lo que era la vertiente. Ten en cuenta que es curioso. Aracena, la peña, aparte de una vinculación religiosa, también tuvo una vinculación política. No había interés político, ya fuese a través del partido de Primo de Rivera o de cualquier, que no realizase una reunión política o al menos una comida en la Peña de Remontano. Ahora, ¿por qué? Al menos el restaurante era más barato, pues yo lo ignoro. Y lo cierto es que lo realizaban todos antes. Yo creo que por la vinculación y el peso específico que tenía salir en la prensa, decir, el partido La Unión Patriótica ha realizado su comida anual en la Peña de Remontano. Dice, bueno, la Peña de Remontano. No digo a decir la Peña que se ha reunido en la huerta de Antonio. No era por eso. El periodista escritor José Andrés Vázquez fue una de las figuras capitales que mejor supo retratar como escritor toda la atmósfera que rodeó, vamos a llamarlo primero a romería, ¿vale? La del año 24. Como nudo central se dirigió a la ermita de los Ángeles de Malaga. Vázquez fue además una de las figuras literarias que desde la tribuna, es decir, tened en cuenta que la romería de Laja, es que esto es muy importante, la romería de Laja cuando se gesta, no son unos romeros que se montan a caballo, cogen 2 arrobas de vino y se van a Laja a beber, a decir y para la Virgen, eso es mentira. La romería de Laja del año 24 estuvo medida al milímetro. Las misivas fueron a todos los pueblos de la sierra. Cada pueblo sabía a qué hora tenía que entrar en la ermita, cuándo salir y cuándo no entrar. Es decir, todo estaba muy bien. ¿Cómo será que todo estaba tan bien que incluso se hizo un programa además de esa primera romería donde todos los actos terminaban, creo que a las 5 o a las 6 de la tarde, no recuerdo muy bien, con un acto literario donde José Andrés Vázquez fue uno de los periodistas de la Sierra, junto a muchos más, junto a San Román, junto a muchos más, que tomaron la palabra y discernieron y hablaron no sobre la Virgen de los Ángeles, hablaron sobre Aracena, es decir, sobre sus intereses de Aracena, sobre lo que ellos veían de Aracena, sobre cosas que podían ser tan dispares como hacer la Gran Vía de Aracena, porque eso también se habló en la Peña de Alaja del año 24, es decir, que las ideas ya surgen desde mucho antes. ¿Quién fue el hombre que realmente dice, coño, vamos a hacer la romería de Alaja de Aracena? Rafael Lanchafal. Rafael Lanchafal fue un médico de Sevilla, una posición bastante desahogada, una familia relevante en la sierra. Sobre todo será más conocida después de la contienda civil por los hechos que aparecieron en toda la sierra, ¿no? Pero era un médico muy relevante de Sevilla. Vivía en una zona muy buena, lo que es actualmente la zona de... Perdón. La zona más próxima a lo que es la plaza de San Francisco. Tenía una de las consultas, ¿no? Entonces, en una de las visitas políticas que realiza los Sánchez Dal
tanto a San Antonio como a la Virgen de los Prados de Higuera de la Sierra, Sánchez Dal en el año 22-23 empieza a hablar de una romería, de la romería que podemos unificar la romería, que la romería desde un punto de vista político, que tenemos que hacer una romería para unificar la sierra. Se intentaba unificar la idea de comarca, que no existía, la idea de comarca nunca existió. Bueno, nunca existió. Y entonces realmente lo que intentaron fue unificar esa idea. Es decir, darle sentido. ¿Cómo se hace? Se hace a través de la política, pero nada mueve tanto como la religión. ¿Cuántos estáis aquí? 200 personas. Si esto fuese un mitin político, aquí no estaba ni la mitad. Y es así de claro. La religión mueve montañas, y es verdad, mueve montañas. Se ansia, mueve montañas. Entonces se reunieron en esa primera romería. Bueno, realmente lo que pone aquí, Rafael Lancha, natural de Higuera de la Sierra, médico residente de Sevilla, fue la cabeza visible en organizar un día de convivencia. No el 8 de septiembre, es decir, sino la fecha varió en origen, es decir, se hablaba desde el 15 de agosto al 31 de agosto en la Peña de Ares montando abajo. La idea surge de una visita política, social, que Javier Sánchez Dal realiza a la romería del Prado en 1923. Realmente también la realizó en 1922. Y en un almuerzo que tiene lugar entre simpatizantes, muestra su interés en traer a la Casa Real a los infantes Don Carlos y Doña Luisa. A Rafael Sánchez le queda aquello y dice, comienza 1924 y ya empieza a entrar en contacto con periodistas para intentar darle sentido y sobre todo organizar no una romería en su principio, pero sí un acto social en el cual el primero es el marqués, los demás los periodistas y tercero es el clero. Es decir, todo tenía que estar muy bien medido y donde la figura central y donde siempre fue lo relevante era la presencia de Don Carlos y Doña Luisa. ¿Cómo será? Yo tuve la suerte, me voy a pedir un inciso, de conocer a la marquesa de Aracena, a la que no tuvieron hijos, era la tía de un amigo mío, la que le engañaron cuando la venta del palacio de la Plaza del Duque, ¿no? Aquello fue un escándalo, pero bueno. Entonces, esta señora, que hablaba poco, a veces hablaba, y me contó un día algunas cosas. Es la viuda del cuadro famoso que tenéis aquí en Aracena que regaló Bonito de Duque, ¿verdad? Esta señora me contó exactamente cosas de esta primera romería. Habló de sus papeles, es decir, es una pena también, porque yo no sé si habrá aquí alguien de la familia Sánchez Dal, el patrimonio bibliográfico y documental de la familia Sánchez Dal se perdió, no se perdió hace 40 años, se perdió hace 2 años, la mayoría. Y muchas veces uno se encuentra más referencias en lo que ha dicho don Salvador de la romería de Alhajas del siglo XVIII que en la romería de Alhajas del año 24. Uno puede recurrir a la prensa y poco más, y a testimonios. Y bajo la prensa. Bueno, entonces se empezó a crear una romería siempre como en la presidencia de que estarían los infantes. ¿Cómo será que todavía en julio y agosto todavía no se tenía certeza de lo que los infantes iban a venir? Y la romería estaba cogida con 2 pinzas. Y fue realmente, estaba todo diseñado, todo muy bien diseñado, cómo tenía que entrar cada pueblo, dónde tenía que entrar cada pueblo. Después leeré la reseña periodística del escritor. Y al final vinieron los infantes y se pudo hacer la romería. Pero seguramente si la infante hubiese venido unos días antes, la romería no se hubiese hecho el 8 de septiembre. Seguramente estaríamos hablando de una romería que se hubiese hecho el 15 de agosto. También lo digo. La comisión, como se desprende de la prensa de la época, pasó a llamarse Visita Real. Y se crearon delegaciones en varios pueblos de la sierra. Hay una reunión principal y había un delegado por pueblo, un delegado por cada pueblo, donde cada delegado tenía que ver quién iba a ir bajo la presidencia normalmente era un cargo político, la verdad que es un cargo político. Si era afín, era alcalde, si no era afín, era otro, entonces era un cargo político y el cura de cada pueblo, que concretamente fue Juan Ignacio Rueda, que incluso en sus memorias hace referencia a esta romería. Es decir, exactamente los problemas que tuvo para que desde Zufre, que fue la segunda hermandad que entró, actualmente no existe, entrase en esta romería. Bueno, aquí tenéis diferentes imágenes de esa primera romería, de la infanta yo creo que estas fotografías no son de prensa, creo que pertenecen a un archivo particular de una familia de Higuera de la Sierra. Creo que el cura que está aquí, me puedo equivocar, ¿vale? Creo que es Mantero, pero me puedo equivocar.
porque tengo una fotografía de Mantero y es muy similar a esa, pero no estoy seguro. Lo otro que está ahí es simplemente una calle de Alacena, simplemente porque es la casa de los Calombes. La prensa recoge la romería de muy diversos tipos. No es igual escuchar, no es igual oír o leer una crónica del ABC que una crónica de la Unión, como también, hay que decirlo, una crónica de algunos de los periódicos de la Cuenca Minera, donde la tildaron palabras textuales que hace alusión a una película. Fue una fiesta de vanidades, con esas mismas palabras. Lo dijeron con esas palabras. Creo que fue el periódico La Pulga. Esto concretamente en la prensa de toda India se hace eco de la primera romería de 1924, la peña de remontándonos a la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles. Fotógrafos como, tuvimos la suerte de que aquí vinieron los primeros fotógrafos como Sánchez de Pando, Oreilza, Gómez Durán y otros, se centran en la figura de las infantas. En Aracena Segesta tiene lugar una gran puesta en escena, donde se desgrana lo más selecto de la sociedad sevillana del primer cuarto del siglo XX. La romería, aparte de ser un gran nudo de fe, que fue, y devoción, se convierte en una pasarela donde nada quedaría la improvisación. La prensa más crítica lo tilda de lo que os he dicho. Feria de vanidades. Ahí tenéis arriba del todo, en esta parte de aquí, tenéis la carroza de la Virgen del Mayor Dolor de Aracena. Y bueno, tenéis una visita de los diferentes tipos de una infanta, entrando exactamente en el podio donde estaba indicada la Virgen de los Ángeles, y Mantero ahí también, porque también se inauguró, es decir, el podio donde el sitio donde la imagen tenía lugar culto, el altar, pero no sé qué la palabra, se inauguró, y lo inauguró la infanta. A mí hay una cosa que siempre me ha gustado. Le ponemos cara a los infantes. Te metes en internet y lo encuentras. Le ponemos cara a cualquier persona, pero no le ponemos cara a los periodistas. Exactamente, a la gente del pueblo que están ahí trabajando. Y para mí un tío, bueno, su vida era muy diferente a la mía, era este hombre que era Gil Gómez Bajuelo. El periódico La Unión de Sevilla del año 24 ofrece uno de los testimonios más preclaros sobre la fundación de la romería. Artículo firmado por Gil Gómez Bajuelo. Este es fotografiado también de la ABC. Aquí se encuentra a Gómez Bajuelo, aquí se encuentra a su fotógrafo, que me parece que exactamente el cuartel de la UCIB. Y me acordé cuando Salvador dijo el otro día, que dijo antes lo del contrabando. En 1897 se funda el primer cuartel de la Guardia Civil en Alaja. Yo tengo fotografía de ese cuartel que está todavía. La casa del cuartel está allí. Aquí tenéis otro recorte de prensa de la época. A mi juicio, esta es la fotografía más bonita que hay de toda la romería. Dejando la Grecia. Esa fotografía de por sí solo tiene una calidad que es asombrosa. Es una foto bellísima y es una foto que está subiendo concretamente desde la carretera de Alaja, de la carretera de abajo, subiendo para arriba. Porque, hombre, ahora mismo la subida ha cambiado, pero era la calidad de subida. Y es preciosa la fotografía. Es preciosa la fotografía. Hay que tener diferentes vistas de la romería. El artículo en sí, prácticamente los datos que os estoy dando, es decir, no dice nada más interesante, simplemente la congregación de la gente que será. Esta es la misma fotografía, esta es la fotografía que yo digo, es bellísima, es una fotografía, la verdad, a mi juicio, preciosa. Este es otro magnífico reportaje. Este es a doble página, un reportaje, como yo digo, con solera, y fue del fotoperiodista Serrano. Y después Sánchez de Pando. Esto es de dos romerías. La del año 24, la derecha, y la del año 26, la de la izquierda, ¿no? Exactamente, lo cambia, e incluso exactamente, es curioso, la romería, incluso imaginaros lo bien que estuvo diseñada por las personas que estuvieron implicadas en ella, que intentaron hacer tanto un resurgir histórico de la comarca. Es decir, se volvieron a rescatar tradiciones como los danzantes de Cuernos Mayores. El periodista el del ABC que os he dicho ahora mismo en su crónica, que os leeré dentro de un ratito, ese periodista incluso dice cosas tan interesantes como: y no os creáis que estos solamente son los jóvenes que vienen aquí a beber, a pasarlo bien, un día de campo. Los danzantes son hombres que son gente muy mayores. Yo cogí una depresión, 50 años, yo tengo 56. Yo cogí una depresión con un cuchillo, pero bueno, exactamente. Y sobre todo porque se hicieron concursos. Se hicieron quién era la carroza más bonita, quién era la hermandad que iba mejor arreglada, quién rescataba el traje de Serrana. Se rescató el traje de Serrana. El traje de Serrana de la Sierra estaba perdido.
la romería de Alhama lo rescató. La Alhama de Aracena, lo que le llamaba, lo rescató. Eso estaba totalmente perdido. E incluso hubo riñas, hubo hasta muertos en la romería. Ahí concretamente tenéis la que ganó el primer premio de el primer premio de traje tradicional. Este fue el cabalista que ganó a la chupa, que era de Fuenterillo, creo que era, si no me recuerdo mal, que ganó el premio a la mejor moza y mozo del caballo, bueno, y diferentes premios que tuvieron. Mira, y esta concretamente, no, esto lo digo aquí ahora, es la Hermandad de Higuera de la Sierra, que es la de la izquierda, con su estandarte que se inauguró en esta romería. También vinieron gente de otros pueblos, de otras zonas. Aquí se invitó a, como se suele decir ahora mismo en nuestra jerga, a Toquichi. Aquí vinieron gente desde Zalamea Real, Río Tinto, Nerva, de todos lados. Curiosamente, aquí también tenemos la representación de Zalamea, que nadie habla de Zalamea Real, pero Zalamea Real tuvo su representación y además, por lo visto, con unas mozas muy guapas. Eso políticamente es correcto decirlo. Aquí tenemos los danzantes de Cumbres Mayores. Esto es la verdad. Hay una película que yo creo que Luis os la va a poner dentro de unos días que se llama La Sierra de Aracena. La Sierra de Aracena es una productora que era la Dal Nazarí. La Dal Nazarí se crea... la Dal Nazarí realmente se crea como idea en el año 1921, creo que fue, ¿vale? 21. Y tenía una idea que era fantástica. Era crear unos reportajes turísticos para que la gente viniese a la sierra realmente. Es decir, ten en cuenta que las películas, no como ahora, las películas se hacían en un grupo muy reducido de personas, muchas veces del ámbito privado, no había salas de cine, ¿no? Entonces la Gran Nazarí, en el año 20 y tanto, 22, 23, no recuerdo ahora mismo, hace la película La Sierra de Aracena. La Sierra de Aracena, que se hicieron 4 películas realmente, y todas se fundieron en una que era La Sierra de Aracena, donde era un reportaje a grosso modo de lo que era la sierra, que curiosamente se recoge la romería de Alhama, ¿no? Se recoge la romería de Alhama, se recogen vistas de Aracena, se recogen los infantes que anteriormente viste y en las ganaderías de Ordóñez, de Rincón de Higuera de la Sierra, se recogen las mujeres toreando, es decir, se recoge exactamente absolutamente todo. Es una película que os recomiendo, yo creo que la tenéis también en internet. Esa productora, esa película, también como tantas cosas que han pasado en la sierra, se estrenó, se perdió, y siendo mi amigo Enrique Castaño, creo que concejal de Cultura del Ayuntamiento de Aracena, la rescató y actualmente se encuentra en la Filmoteca de Andalucía. Esta es la representación, ya que estaba otro pueblo porque no vais solamente a Aracena, es la representación de Fuenterío acompañada por Manuel Siró, que decía, ahí tenéis a Manuel Siró. Manuel Siró fue una de las figuras más relevantes, muy controvertida, es decir, no toda la gente pues, relevantes son. Es una persona muy relevante, muy contrometida. Él tenía casa en Fuenterillo, tenía una de las mejores bibliotecas de la sierra, curioso. Estaba metido en todo lo regional. Fue una de las personas que incluso en esa disertación literaria que se da en la Peña de Río Montano y donde se habla de Aracena, y la sierra, pero Aracena. La sierra de Aracena. Manuel Siró fue una de las personas que incluso más apostó también por esta romería. Formó parte de esos 13 o 14 miembros que se encargaron a grosso modo de fundar la romería, de hacer la romería. Es curioso, yo me preguntaba incluso, y lo encontré después en una bibliografía, en la del cura de Azufre, decía, demonios, todas las hermandades tenían 2 o 3 estandartes. Una compañía de Sevilla que se encargó a venir, que era la Ortega, no me acuerdo ahora mismo, que se encargaba a vender artilugios de estos religiosos, cosas religiosas, y se dedicó a venir por toda la sierra encargando estandartes para la romería. por eso en muchos casos yo me pregunté, porque me equivocaba en la fotografía. ¿Esto fue Terillo? Galadoce. Me di cuenta en otra fotografía que es que cambiaba la imagen del santo, demonio. No un poco de demonio. Esta es la hermandad de Higuera de la Sierra, la que fue la romería, que tomó parte en la romería que actualmente se celebra en la Peña. Representación de la hermandad del Prado de Higuera de la Sierra, como una de las hermandades fundacionales. El estandarte que luce, este no, este de lo bueno, fue elegido en 1921 por la monja Clarisa de Sevilla. Y fue de encargo personal y costeado por el, no voy a decir llama creador, pero sí con la persona que en cierta manera refundó la romería, que era Rafael Lanchafal. Hay que hacerle honor a ese hombre, nadie habla de él y todos nos quedamos con Lozán y con compañía.
También los primeros premios de los trajes, curioso, porque la romería tuvo cosas muy interesantes, aparte de que cómo entraban en la romería, quién entraba el primero, quién mandaba entraba el segundo, quién mandaba entraba el tercero, hubieron los concursos de trajes. Este concretamente es el primer traje tradicional de para Jabugo, me equivoqué yo pensaba que era para otro pueblo, y era para Jabugo, y las lupas eran para Aracena. Esta es los romeros de Aracena. Siento que las fotografías no sean muy buenas, pero es que la romería, curioso, Manuel Silva también aparece aquí. Decía, no dejo las de Fuente y se fue con la de Aracena. Pero la romería, los romeros son dos de Aracena. Aquí tenéis, esto es una suerte que tuve una vez. Aquí tenéis el reportaje completo de Sánchez de Pando. Sánchez de Pando, no voy a poner el reportaje completo, porque lo tenemos esta mañana, pero que Sánchez de Pando hace uno de los mejores reportajes fotográficos sobre la romería del año 24 en sí. Fue fantástico, ¿eh? Eran unos fotógrafos excelentes. Yo tuve la suerte de comprarlo. Me lo encontré en una librería de viejos de Sevilla y cuando lo vi digo, coño, Sánchez de Pando, romería de la Baja. Y bueno, compré, imaginaros exactamente, pero lo único he intentado discernir para que veáis exactamente la atmósfera, más que quién la funda, exactamente cómo se movía aquello. Mira, ¿sabéis lo que es esto? Es un puesto de algarroba. Estaban muy de moda en la época, oye, no había churros, no había otra comida, bueno, algarroba, había cada una, no me acuerdo cuántos reales eran. Ahí está la infanta, que creo que es esta que está aquí. Estos son los trajes de las diferentes personas que van. Ahí está, bueno, la imagen se puso mirando al pueblo, ¿verdad? Es curioso, eso, que la imagen se ponga mirando al pueblo es una prueba de fe. Es una prueba de fe de que el pueblo está bajo la vocación de María. Hombre, no podía faltar. Aquí está el Marqués de Aracena, ahí está la infanta, llegando a la romería. Aquí están en su, hombre, ellos no iban a estar, están en su, ¿cómo decirlo?, en su caseta, por llamarlo de alguna manera. Mantero aparece al fondo. Aquí está otras imágenes de la Casa Real. Aquí está el momento de la inauguración del altar que os comentaba. Yo tenía aquí una cinta, ahí otra fotografía. Lo que pasa es que si como que el fotografía también, de cambiar la placa o no, pues se le pasó la... Y aquí tenéis exactamente una cosa muy curiosa también en la romería. Yo me lo encontré de casualidad también en la librería de Viejo. Esto me preguntaba siempre si tienen cosas de Huelva, que fueron las tarjetas turísticas. No había casa de turismo en Sevilla o por muchas zonas en que no tenían, se vendían muy bien. Ten en cuenta que hoy en día, porque tenemos internet, tenemos las redes sociales, pero en aquella forma de venderla era a través de una tarjeta, que la calidad del papel no era muy buena, pero bueno, algunas se conservan. Yo tengo unas 7 o 8, no recuerdo ahora mismo, y curiosamente son vistas, no conocía. Normalmente estaban editadas por la Casa Velázquez de Sevilla, la casa que también trabajó mucho para el Marqués de Aracena. Al llegar a este punto, y para no hacer esto muy pesado, sí me gustaría leeros una cosa, ¿vale? Es un poco pesado. Intentaré enfatizar de la mejor forma posible, pero antes tengo que beber, para que escuchéis de primera mano el testimonio de una persona que estuvo en la romería. No voy a hablar yo, a hablar, ahora lo digo, Gómez Bajuelo. El periódico La Unión, 1924, un día después del 8 de septiembre. La romería de la Virgen de los Ángeles se celebra con inusitado esplendor. De nuestro redactor, señor Gómez Bajuelo. A modo de síntesis preambular, se celebró en el día de ayer con extraordinaria animación la romería de la Virgen de los Ángeles y queremos nosotros, antes de entrar de lleno en la labor informativa, deducir, reparar, comentar debidamente un aspecto o un significado de tan hermosa manifestación que, siendo de índole puramente ideal, tenga derivaciones positivas hacia el terreno de lo práctico. Comentábamos días pasados cómo Sevilla, esta Sevilla en quien todos tenemos puesto nuestro cariño, con fanático fervor, saliera de una manera decisiva a la romería de la Sierra. Y no solamente se han herido, sino que ella, más que nadie, ha constituido, por decirlo así, el nervio del acontecimiento romero más grande que han visto los serranos. Y es que Sevilla es así, grande, idealista,
generosa y no repara en límites geográficos cuando se trata de acusar con recibo relieve los atributos magníficos de su renombre universal. Sevilla generosa, Sevilla sembrando la gratitud por donde pasa, tiene adelantado el camino de su engrandecimiento porque tendrá en el momento preciso la simpatía, el calor, la asistencia moral, entusiasta e incondicional de todos aquellos que unen su nombre a la exaltación lírica de su sentimiento regional. En marcha. En la noche del sábado, bien cerrada aún, salimos de la Asociación de la Prensa en dos autos galantemente cedidos por la comisión organizadora de la romería. Formamos la expedición periodistas don José Medina y Togores, director del Correo de Andalucía, don Juan Carretero, director del Noticiero Sevillano, el redactor del mismo diario, don Abelardo López Cansino, Caferín, por El Liberal, los fotógrafos serranos, Barrera y Sánchez del Pando, y un servidor, por La Unión. Con 2 graditos, haría frío, que diría mi amigo el sevillano Diego López, avanzamos por la carretera en paz, avanzamos por la carretera en plena oscuridad, lo que nos permite hacernos la ilusión de que no había polvo. Hacemos alto en Las Pajanosas para matar el gusanillo, bebieron aguardiente, y como continuar enseguida la marcha. Al entrar en la carretera de Aracena, vemos frecuentes grupos de aldeanos y cortijeros que salen al paso a saludar a los romeros sevillanos, a ellos, en Higuera de la Sierra. Es el día ya, cuando divisamos en plena sierra a gran altura Higuera de la Sierra. Al llegar a este pintoresco pueblo nos vemos sorprendidos con una animación extraordinaria, una gran cantidad de de autos sevillanos en reposo. El pueblo volcado en la calle Real con bandas de música, muchos cohetes, diferentes cosas que es ilegible. Aracena. Tras pasar unos puentes que no están en su sitio y unas arriesgadas curvas en Z, más o menos como ahora, llegamos a la metrópoli de la Sierra, donde la animación culmina. Muy poco, nos detenemos y salimos en dirección a la Peña de Alaja. Por el camino vemos infinidad de romeros en caballería. Al llegar a la curva agudísima y pintoresca de Linares, divisamos un curioso y abigarrado reguero de devotos. Desde aquella altura los caballistas parecen de juguete. Un pelotón de caballistas lujosamente vestidos a la andaluza ponen una alegre nota de color en la ruta luminosa de la renombrada Virgen Serrana, en la Peña de Alaja. Al llegar al cruce de la carretera de Alaja, el paso se hace poco menos que imposible. Descendemos del auto y nos preparamos para las oposiciones del héroe. Entiéndose con esto que héroes y algo más se necesita para hacer y subir la cuesta de la Peña. Aquello es preciso arreglarlo. De lo contrario, se corre el riesgo de que en vez de sanar el enfermo, enferme el sano. Es mucha cuesta y más empedrado. Quedan los autos en un olivar guardados por la Guardia Civil y suben los romeros en una ascensión de martirio. Al llegar a la Peña, la fama de la fuente atrae a numerosas personas que se disponen a beber. Menos mal que no es cierto el sortilegio que se le atribuye a la fuente, que si no bebes. El aspecto que presenta la explanada de la Peña es pintoresco. Infinita de puestos, con artículos de la sierra, café, restaurante, mesitas con medallas, estampas, churros, puestos de cerveza, de avellana y todo de pestiños. Oh, qué dulce los pestiños, amigo Barrera. Las familias sevillanas y las serranas van instalando sus casetas de campaña. Hay bullicio, alegría y una brisa serrana que quisiéramos acaparar para Sevilla. Desde el campanario de la Peña vemos Alaja y al fondo del valle, a 1000 metros de profundidad, ante nosotros un horizonte dilatadísimo de altura que se sucede sin fin. Va llegando los romeros y van entrando en la ermita a orar ante la Virgen de los Ángeles. Una virgen pequeñita, morena, de cara simpáticamente serrana, que desde la altura de su camarín va derrochando la merced entre todos los fieles de la serranía. En el álbum del camarín, las señales van firmando las jacutorias emocionadas, henchidas de inmenso fervor. Llegada de las hermandades. Un momento excepcional de brillo colorido,
de sana competencia, de hacendada fe, es la llegada de las hermandades desde los diversos pueblos. De lo más abrupto de la serranía van llegando las hermandades con su cura al frente, montado en un humilde borriquillo, cantando himnos ingenuos de amor a la Virgen, portando el estandarte con orgullo, rivalizando en orden y compostura. Al llegar a la peña, surge el canto de la hermandad como un grito de triunfo, como una ofrenda de gratitud. Algunas mujeres lloran, los hombres sentimos la fuerza del momento. De Valverde del Camino llega en hermosa comitiva la hermandad de la Virgen del Reposo. Canta su himno, que es elogiado calurosamente. De Zufre, la hermandad de la Virgen del Puerto, con su abanderado a caballo, don José Suárez y Suárez. De Fuenterido, la del Corazón de Jesús. En esta hermandad, montada en un borriquito, viene el ilustre pedagogo don Manuel Ciuró. El cura párroco, todo entusiasmado, dirige sin cesar el canto de sus feligreses. Con música de campanillero le oímos una bonita copla de alabanza a la Virgen de los Ángeles. De Galaroza, la hermandad de la Santa Cruz, con mujeres lindamente ataviadas. De Higuera de la Sierra, el bello pueblo serrano envía su hermandad de Nuestra Señora del Prado. De Zalamea, la hermandad de San Vicente Patrón del pueblo. De Aracena, la Virgen del Mayor Dolor. Esta hermandad, la más lujosa sin duda de todas, iba saturada de andalucismo. Los hermanos, a caballo con traje corto y típicos fajones, predecían a una carroza de la Virgen del Mayor Dolor, adornada con un gusto singular. Llevaba el estandarte don Francisco Rincón, el hermano mayor don Juan del Cid, y llevaba con acierto el orden de la hermandad. De Sevilla, la hermandad del Patrocinio, y al frente de ella nuestro querido amigo Juan Antonio Jacobo, montado en brioso caballo. Casi nada, los danzantes de Cumbres Mayores. Como nota originalísima que merece la especial mención, registramos aquí la de los danzantes de Cumbres Mayores. Es algo de un recio sabor popular de tradición que se conserva milagrosamente a través del corrosivo costumbrista del tiempo. Son 8 danzantes, pertenecientes a la Virgen de la Esperanza, casi nada, de Cumbres Mayores. Viste el canzón verde, casaca roja, medias marrones, un cuello de encaje, una faja que en todos lados es de color verde, menos en el jefe, no sé lo que es jefe, que como distintivo la usa de color amarillo. De los bolsillos del calzón salen pañuelos policromados en forma de abanico. Bailan al son de un pandero y de una dulzaina, y sus manos huesudas y seniles agitan con maestría los crótalos en un alegre y acompasado sonsonetes. He dicho manos seniles, aunque en otro lado otra cosa, porque aumenta el lector, crea lo contrario. Estos danzantes no son hombres jóvenes, tienen 45 años y 50 años, más de 60 años algunos, y a pesar de ello bailan con gran agilidad y son extraordinariamente incansables. El baile es de una gran semejanza con la jota nórdica y a veces recuerda el pericote asturiano en los cambios y entrelaces del jefe con los restantes danzantes. Verdaderamente los danzantes de Cumbres Mayores constituyeron en la romería la nota original y pintoresca. Llegada de los infantes. Voy a ver con vuestro permiso. A las 11 llegaron Su Alteza, la infanta María Luisa y sus Altezas infantes don Alfonso, doña Isabel Alfonsa, doña María Teresa, doña Beatriz y don Antonio. Fueron recibidos por la comitiva organizadora de la romería y el marqués de Aracena, gobernador civil de Huelva, don Antonio Andrade, Chinchilla y don Manuel Ciuró. La multitud de romeros que estaban en la peña hicieron objeto a los infantes de cariñosas demostraciones de afecto y respeto. La misa. A las 12, en un magnífico altar adosado al campanario, el de caballo, y ante una imagen de la Virgen de los Ángeles, se dijo la misa que fue oficiado por el arcipreste don Jesús Mora. La misa fue oída con toda religiosidad por innumerables fieles. Terminada esta, ocupó la Sagrada Cátedra el señor Bandarán, que pronunció un breve sermón que elogió a la Virgen de los Ángeles. A continuación, el cura párroco de Alájar, don Manuel Mora, pronunció un elocuentísimo mensaje a la Virgen de los Ángeles. Terminada la peroración del párroco de Alájar, tuvo lugar la procesión a la ermita que
resultó brillantísima, actuando en forma merecidísima los danzantes de Cumbres Mayores. Almuerzo campestre. Después de la procesión se organizó el almuerzo campestre, retirándonos, por tanto, a reparar fuerzas. Y bajo la lona de nuestra tienda y la admirable dirección de Pepe Andrés Vázquez, acreditado cuisinier serrano, reparamos fuerza en tanto llegaba la vedada literaria. ¡Oh, la vedada literaria! El áspero de los romeros comiendo diseminados aquí y allá bajo sus lonas, bajo sus pequeñas tiendecitas, era sugestivo. Después del natural descanso, al terminar el almuerzo campestre, surgió la fiesta regional. Si no se hubiera anunciado, hubiera sido igual. En el alma regional, el espíritu de la raza, tan optimista y tan inicialmente elevada, que el baile andaluz y el cante andaluz habían de surgir vigorosamente espontáneos. Como estaba anunciado, a las 4 de la tarde se celebró la fiesta literaria. Me equivoqué, antes dije a las 5 o las 6. Dio apertura al acto del ilustre médico sevillano don Rafael Lanchafal, iniciador de la romería. Explicitó el origen de su iniciativa, diciendo que se limitó a recoger las aspiraciones de los pueblos serranos unificándolos. Dijo que el fervor de la Virgen de los Ángeles, la hidalguía de la Sevilla y la belleza incomparable de la ruta peregrina fue lo que dio vida y origen a su iniciativa. Al terminar, el señor Lancha fue muy aplaudido. A continuación, el inspirado sevillano Muñoz San Román, que en su estancia aracenera ha conquistado el afecto y la admiración de los serranos, leyó una hermosa poesía titulada En lo alto de la Peña de Aja, que fue escuchada con toda religiosidad, atención y aplaudida animosamente al terminar. El señor Farconde ocupó luego la tribuna y propuso para el año venidero la coronación de la Virgen de los Ángeles, cuya proposición fue acogida con júbilo por los miles de romeros. El señor Rosendo de la Peña dio lectura a un acabado elogio a la mujer serrana, modelo de galanura y de la justeza de la merecida hipérbole que fue con los anteriores trabajos muy apolido. José Andrés Vázquez, el exquisito cronista que posee en su claro estilo la clase de humorismo serrano, el escritor incansable en la defensa y en el progreso de su patria chica, leyó un cuento titulado Esta era una vez, que después fue publicado por el Marqués de Aracena. Cuento sencillo, delicado, parenética del esfuerzo y cántico de la fe de la Virgen de la Peña de los Ángeles. Por último, cerró el ciclo literario el insigne pedagogo don Manuel Suró, claro de dicción, feliz de imaginación, preciso en la frase, rotundo de tantos y tan bellos libros, tuvo pendiente en un latido a los romeros que no cesaron de aplaudirle. Elogió el señor Suró las dotes que adornaban a nuestros infantes, de quienes dijo que habían sabido armonizar y comprender la verdadera realeza del contacto de las claras y puras fuentes de la democracia del pueblo. Elogió su inteligencia, su sencillez, su simpatía, su afabilidad y el cariño que siente por Andalucía. Siguió el señor Suró haciendo un exaltado elogio a Sevilla y a la sierra. Habló como granjeó insuperables del ingenio serrano y terminó exhortando a todos porque se dedicasen a una más inmensa labor cultural para que así hacerse más digno a los ojos de España y acusar más fuertemente las altas cualidades del hijo de la sierra. El señor Suró fue ovacionado fuertemente. Al terminar la fiesta literaria y retirarse los infantes, el público emprendió unánimemente el regreso a Aracena. La Gruta de las Maravillas. Ya termino. Al llegar a Aracena y después de descansar divinamente, visitamos la célebre Gruta de las Maravillas. El Palacio de la Nieve, como muy acertadamente se denomina en la antigüedad, es un maravilloso capricho de la naturaleza. Me salto a Sevilla. Poco después emprendimos el de regreso a Sevilla, altamente satisfechos de una romería tan sugestiva. Ciertamente se nos ha de quedar en muchos años el recuerdo grato de esta excursión que ha impreso con tan fuertes caracteres sus bellezas incomparables en nosotros. Terminamos que hoy aquí, no sin antes prometer ocuparnos con detenimiento de algunos aspectos de esta romería. También hubo accidentes, como no podía ser menos de suceder, dada la aglomeración de público y el peligro de las atrevidas curvas de la carretera, tuvo varios accidentes. Uno de ellos cerca de Linares,
fue el vuelco de un automóvil en la noche del sábado, saliendo herido de cuidado del chofer. Asimismo cayó también de otro auto una hija del conocido notable médico sevillano don Jesús Centeno, que iba con el novio, muy asidua a la romería. Y aquí termina exactamente la crónica de Gil de Bazuelo. Bueno, señores, yo creo que ya, porque vamos a... Santiago, pues muchísimas gracias. El hermano mayor de la hermandad te va a entregar un detalle para que tengas el recuerdo de esta conferencia que hemos tenido la oportunidad de escucharte. Espero que haya sido del agrado de todas las personas, todos los asistentes, y mañana a las 12:30 en el teatro seguiremos conociendo y sabiendo más de la historia de nuestra hermandad. Muchísimas gracias.